Considerado como el político más relevante de la primera mitad del siglo XX, abogado de profesión, presidente 2 veces de Chile y uno de los responsables de la redacción de la Constitución de 1925. Esta es la historia de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, nuestro personaje de la sección Grandes Juristas de la Historia. 2 veces presidente de Chile, abogado y creador de una constitución vigente por más de 6 décadas. Político revolucionario en la historia republicana de Chile, es el primero en romper una oligarquía aristocrática establecida desde la independencia. Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, el primer candidato que recorrió el país para una campaña presidencial. Un hijo de inmigrantes que hablaba de manera cercana con sus votantes, a los que denominaba mi chusma querida. Esa que lo votó en las urnas esperanzada de mejoras sociales y mayor participación. Esa que posteriormente sería llamada clase media. La figura de Arturo Alessandri es una figura muy curiosa en el sentido que representa un cambio en el modo de hacer política, incluso en las propias carreras políticas, con respecto a lo que se venía haciendo en el siglo XIX. Importante es Alessandri porque es el presidente más destacado, yo diría, el más señero en todo el periodo que va a la República Democrática. Nacido el 20 de diciembre de 1868 en Longaví, provincia de Linares. En el año 1880 llega a la capital e ingresa a los Padres Franceses de Santiago. Sus estudios superiores los hizo en la Universidad de Chile, en la Escuela de Leyes. Sus memorias sobre las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares reflejan el idealismo reformador en lo social que se iba a concretar con la Constitución de 1925. Esto se nota en parte en su carrera como abogado y también como político. Por ejemplo, su tesis de grado, su memoria, la hizo sobre una ley de habitaciones obreras, que tenía que ver con la legislación para validar los efectos negativos de la cuestión social. Con 28 años ingresó al Partido Liberal. Durante casi 20 años ejerció como diputado por Curicó, donde tiene constantes roces con la aristocracia chilena, a quien denomina la canalla dorada. El año 1915 marca un punto de inflexión. Arturo Alessandri Palma es elegido senador de la región de Tarapacá con un discurso que logra cautivar a masas. De ahí su apodo, el León de Tarapacá. Él tiene importancia, además tiene una carrera como caudillo político, primero hombre del sistema, en la primera etapa del parlamentarismo, y después se hace caudillo como quien diría hoy día una centroizquierda, con toques populistas, pero tiene eso que es y no es del sistema. Su primer periodo como presidente de la República comienza en 1920, pero encuentra una clase política reacia a cambios sociales y laborales prometidos por Alessandri en su campaña. Sus proyectos se entrampan en el Congreso y su gobierno entra en crisis en septiembre de 1924. Con los militares va a lograr aprobar una agenda legislativa en septiembre de 1924. Sin embargo, los militares después no se van a querer ir y van a mantener tomando el poder. Alessandri ya tenía promulgando una nueva constitución del 25 que iba a ser presidencialista. Tras su salida del gobierno llega una junta militar presidida por el general Pedro Pablo Dartner, quien abogó por su retorno. Arturo Alessandri Palma regresó a Chile el 20 de marzo de 1925, siendo recibido por la Alameda llena de gente. Ese año impulsa su propia constitución, una nueva carta de navegación donde se impulsó un gobierno presidencialista por sobre el parlamentario, siendo el presidente un colegislador. Instauró elecciones directas en las que, si no existía mayoría absoluta, el Congreso debía resolver entre las dos mayorías relativas. Creó el Tribunal Calificador de Elecciones, aumentó los periodos a 4 años de los diputados, 8 de los senadores y 6 de los presidentes. Además, instauró un periodo de legislatura ordinaria entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año, separó a la Iglesia del Estado y consagró un Estado social de derecho que resguardaba los derechos de los trabajadores. En octubre de 1932, vuelve a triunfar en las elecciones presidenciales con el apoyo de liberales, radicales y demócratas. En la piocha de O'Higgins dejó un mensaje escrito en un papel antes de terminar su primer gobierno, en que decía «Volveré». Vuelve y es elegido dentro de una nueva constelación política en octubre de 1932, jura el 24 de diciembre, y es el que afirma la democracia en Chile.
su segundo gobierno recoge los desastres de un país que ha estado marcado primero por el quiebre democrático de 1924. Cuando vuelve Alessandri el 32 va a ser un gobierno radicalmente distinto. Si bien él es electo con el Partido Radical, una parte de pequeños liberales y otros grupos menores, Alessandri ya no va a gobernar como la primera vez, va a terminar gobernando con la derecha. Arturo Alessandri, un abogado cuyo gobierno impulsó las reformas sociales más importantes en la primera mitad del siglo XX.